Sí, señor, ya. Ujú. Listo, bueno, volvemos a grabar. Entonces íbamos en mucho tiempo se sobrevaloró, coma. Se sobrevaloró, no, con la pretensión, coma, Sí, coma, en parte, coma. en parte, ¿sí? Coma, de dejar a un lado la lógica convencional, coma, Sí, ha sido en tiempos recientes relegada a un segundo plano. listo. Ahora sí, Juliana. Me regala imagen, profe, que es que no tengo. Eh, yo Ahora ya. sí. Sí, ahora sí. Listo. Entonces, listo, sí, señor. Entonces, que durante mucho tiempo se sobrevaloró con la pretensión, en parte, de dejar a un lado, bueno, aquí sería, mucho tiempo se sobrevaloró. Ujú, Pues creería yo que esa sería como el inciso, ¿no? ujú. ¿Qué dice don Álvaro? Don Álvaro. Ay, es mi señal. Parece como si no tuviera señal. Que el inciso es que durante mucho tiempo se sobrevaloró con la pretensión. Aquí hay un caso bien curioso. Pero y para que lo noten, voy a cambiar esta coma después de la lógica formal por un paréntesis y voy a cambiar esta coma después de convencional por un paréntesis. A mi juicio, el inciso es todo eso. Si ustedes notan, quiten esto, lo que está entre paréntesis. Leeríamos, la lógica formal ha sido en tiempos recientes relegada a un segundo plano. Esa es la idea central. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 correcto, Sí, correcto. señor. Cierto. Solo que el inciso, o sea, ustedes, o uno tiende a creer que es la primera parte, solo que la expresión hilativa en parte de dejar a un lado, o sea, quítenle en parte y verán, ¿cómo decirlo? Es como, casi pareciera como un inciso dentro de un inciso, ¿sí? Sí, Es sí. decir, inicia una aclaración, pero aquí en parte implica una aclaración de la aclaración, ¿sí? Entonces, en el fondo lo que ustedes ven es un inciso grande que arranca aquí, que durante mucho tiempo se sobrevaloró con la pretensión, y en parte, de dejar a un lado la lógica convencional hasta ahí. Ese es el inciso. O sea, esta frase, la mayor, el 80% de la frase es un inciso. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que hacer digamos que si esto fuera un párrafo, pues no lo es, pero supongamos, a manera de ejemplo, suponiendo que esto fuera un párrafo, la idea, o me dijeran cuál es la idea de esta frase.
este enunciado. La idea es que la lógica formal ha sido en tiempos recientes relegada a un segundo plano. ¿Sí? Lo demás es un detalle en particular, ¿sí? Que le sirve a uno para aprender un poquito más, para matizar, para enfatizar, pero la idea central que quiere decir el autor al poner una coma aquí y otra aquí es que la idea central es hablar de la lógica formal que recientemente ha sido relegada a un segundo plano. ¿Sí? Correcto, correcto. Sí, señor. Listo. Bien, ahora, miren algo también, que como les dije, en parte es una expresión negativa, es decir, en este sentido, también nos sirve esto como para ejemplo de las expresiones negativas. Por eso va coma entre coma. Ahora, analicemos algo. El autor puso, y este es un uso muy frecuente, puso la coma aquí, y en vez de este paréntesis puso la coma aquí. Pero si ustedes se dan cuenta, voy a señalarla, esta es la coma que muestra el final del inciso y esta es la coma que muestra el comienzo del inciso. Pero en la mitad está esta otra coma y esta otra coma. Por eso se puede prestar a confusión a considerar que el inciso empieza aquí y termina aquí. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, correcto. Entonces, si yo fuese el autor y quisiera desambiguar completamente el lenguaje, ¿qué signos uso? ¿Qué signos podría usar para que no haya lugar a duda? El paréntesis. El paréntesis, por un lado, o la raya. O la raya. Entonces, el que hemos visto hasta ahora, o varias veces en los ejemplos, es el paréntesis. Y de esa manera no queda duda de que lo que está entre paréntesis es una explicación. ¿Listos? Correcto. Sí, señor. Perfecto. Entonces, ahí podemos precisar que qué tipo de elementos está dividiendo o separando la coma. A veces son expresiones ilativas, a veces son incisos. ¿Listos? Bueno, de los otros ejemplos, de los otros casos, ¿hicieron también ejemplos? Sí, yo hice de los, No, yo no. Don supongo, Álvaro. sí, supongo que hice de los sustantivos y de la última que era del énfasis. Ajá. Bueno, entonces hagamos una cosa. Dejemos el fin de semana para terminar el ejercicio. Sí. Y más bien, como el video, la idea es que los demás compañeros puedan ver el video luego. Entonces, avancemos un poco en la teoría y que el fin de semana nos quede para hacer ejercicios y el lunes entonces volvemos con ejercicios hechos y los charlamos. ¿Listo? Correcto. Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces, pero les digo, los ejercicios que hemos visto, los ejemplos que hemos visto en la realización de los ejercicios me han gustado, efectivamente corresponden a los casos señalados y bueno, no, muy bien, muy bien. Al final de la tabla, de la página 6, hay una nota que dice, nunca se debe colocar coma entre el sujeto y el verbo. Esta es una aclaración que está ahí y yo creo que debía haberla puesto como, no sé, con negrilla o algo porque es fundamental. Y es un error tan frecuente. Demasiado frecuente, ¿sí? Entonces, ese error lo que nos dice es que, bueno, entonces, decimos que la teoría nos dice el sujeto más el verbo, el sujeto aquí nunca va a coma. Solo hay una excepción y es cuando hay un inciso. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí ya vamos a ver hablar un poco ya de sintaxis. Es decir, ya no solo de que hay un sustantivo, un verbo, un adjetivo, sino
vamos a hablar de la relación, digamos, de cómo se construye la oración. Entonces, recuerden que, por ejemplo, pongamos un ejemplo de color de una frase cualquiera, sujeto más verbo. Entonces, digamos, el acusado, voy a inventar aquí la frase, el acusado, el acusado se declaró inocente. En este caso, en esta frase, ¿el sujeto quién es? El acusado. El acusado. ¿El verbo? Declaró. En este caso es un verbo reflexivo. Ahí les comento. Hagamos un paréntesis para explicar esta figura para que ustedes lo vayan comprendiendo. El C es un reflexivo. Digamos que, bueno, esto se declaró es el verbo. ¿Sí? Es el verbo. Explico ahora sí. La partícula C es un reflexivo. ¿Qué quiere decir reflexivo? Reflexivo viene de reflejar, ¿sí? Entonces, en este caso lo que quiere decir es que la acción del verbo, digamos que aquí está el sujeto, ¿sí? Y este sujeto es el que ejecuta la acción, ¿no? Entonces, cuando hay un se, o es decir, cuando hay un reflexivo, significa que la acción sale del sujeto, pero recae sobre el mismo sujeto. Es reflexivo. Se refleja sobre sí mismo. ¿La capta? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué significa? Que el sujeto es el que ejecuta la acción, pero también la recibe. Entonces, es como decir, el difunto, el occiso se suicidó, o el vecino se suicidó. Significa que él ejecutó la acción de quitarse la vida y esa acción recayó sobre él mismo. ¿Sí? Es como un efecto boomerang. Exactamente. Eso es reflexivo. Entonces, este se puede ir así, separado del verbo, o delante del verbo, pero pegado. Por ejemplo, si usáramos en esta misma expresión, aunque no es muy común, pero se diría declaróse. El acusado declaróse inocente. ¿Sí? Ya es en el castellano de hace unos 30 años, 40 años hacia atrás, es muy frecuente. Ahora ya no tanto. Pero uno, por ejemplo, lo encuentra como en otras formas. Como, por ejemplo, cuando uno dice cállense. ¿Sí? Al dar la orden, por ejemplo, cállense, quiere decir que ellos tienen que ejecutar la acción sobre sí mismo de guardar silencio, de callarse. ¿Sí? Entonces aquí el se va al final y pegado. ¿Listo? Pero es la misma función. Es un reflexivo. Entonces, sí, ¿me hago entender ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, en este caso, el verbo es se declaró y el complemento es inocente. Este es el complemento. Listo. Entonces, normalmente, algunas personas suelen leer haciendo una pausa aquí. El acusado se declaró inocente. Entonces, como uno de los errores más grandes y comunes y frecuentes, más que grandes, uno de los errores más comunes al escribir es que uno escribe en principio como uno habla. Entonces, uno tiende a poner las pausas en comas como uno las lee, como uno habla. Entonces, mucha gente escribe: el acusado se declaró inocente. No, esto es un error.
la estructura básica de una oración es sujeto, verbo y predicado o complemento. Luego, no, digamos que esto solo esto completo es una unidad, ¿sí? Entonces, no hay por qué separarla de ninguna manera. Ahora, decimos que solo hay una excepción, que es cuando hay un inciso. Entonces, es como si dijéramos, pongámosle un inciso. El acusado, coma, que estaba riendo, o más bien, que soltó una carcajada, una risa, pongámosla para que quepa, que soltó una risa, se declaró inocente. ¿Sí? Entonces, aquí hay un inciso. En este caso, sí es válido el uso de las comas, justamente en su uso de separar incisos. Es la única forma válida en que yo pongo una coma entre el sujeto y el verbo y el resto de la oración. ¿De acuerdo? Sí, señor. De acuerdo, profesor. Listo. Bien. Luego, ahí con eso terminaríamos lo de la coma. ¿Hay alguna inquietud sobre ese signo de puntuación? Por el momento no tengo. ¿Y Juliana? No, señor, tampoco. Bueno. Listo. Entonces, sigamos entonces con el punto. Miremos si... No, Camilo no se volvió a conectar. A ver, ¿qué pasó con Camilo? ¿Alguno le puede escribir a Camilo para que si quiere se conecte y siga escuchando? No lo encuentro en mi... Listo. Ahí le escribo. Bueno, entonces vamos ahora con el punto. El punto tiene, digamos, tiene dos formas. El punto y seguido y pues el punto aparte, ¿sí? ¿Ustedes leyeron esa partecita de la guía? No, señor. Apenas terminé lo de la coma. Ujú. Bien, bueno, entonces miremos el punto y seguido. El punto y seguido básicamente, o bueno, el punto en general tiene como función señalar que un enunciado finaliza, ¿sí? Aquí aclaro que no sea interrogativo o exclamativo. ¿Saben qué es un enunciado interrogativo o exclamativo? Pues el interrogativo es una pregunta y Sí, y el exclamativo. el exclamativo es un énfasis que se hace en la... Sí, un énfasis que normalmente se pone con los signos de exclamación o admiración. Correcto. Correcto, listo. Entonces, el punto sí señala una pausa muy marcada en la lectura, en la entonación, ¿sí? Y señala también que el enunciado ha finalizado, ya sea de manera definitiva, y eso sería un punto y aparte, o que lo que sigue tiene relación, es otro enunciado que tiene relación, pero es un enunciado distinto, ¿sí? Entonces, miremos como en la página 7 dice el punto y seguido es el que separa enunciados que integran un párrafo, lo que indica que las unidades separadas por el punto y seguido guardan una estrecha relación entre sí, ¿sí? Entonces, aquí les voy a dar un anticipo, les voy a dar un anticipo del párrafo. Entonces, el párrafo, vamos a suponer que toda esta caja es un párrafo. ¿Sí se logra ver?
Sí, señor. Listo. Sí, sí. En esa caja hay varios elementos, varias oraciones o enunciados completos, es decir, sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Entonces, una de esas, normalmente en los textos académicos, que es lo que normalmente leemos en las universidades, entonces, en los textos académicos, normalmente la primera frase o el primer enunciado, el primerito, hasta que encuentro el punto y seguido, normalmente esta es la idea principal. Normalmente, ¿sí? Si ustedes cogen un artículo de investigación y cogen y leen solo la primera idea hasta el punto y seguido de cada párrafo, el primero que encuentren, la primera idea de cada párrafo, sin leer lo demás, ustedes pueden llegar al final del texto leyendo solo esto y ustedes se hacen una muy buena idea del artículo, ¿sí? De pronto van a perder detalles, es decir, lo que sigue en el párrafo tiene distintas funciones dentro del párrafo. Entonces, yo digo, por ejemplo, entonces, la primera idea es usualmente la idea principal. Luego, la segunda idea ya puede ser es de otro tipo, ya no es el enunciado principal, sino que, por ejemplo, tiene una función, digámoslo así, explicativa. ¿Sí? Uy, creo que estoy escribiendo ahí muy pequeño. Ahí está bien, ahí está bien. Bueno, explicativo. La segunda idea, vamos a poner aquí de segunda idea, ¿no? Pero esto varía el orden según el propósito del autor. Pero la segunda idea bien puede ser explicativa, es decir, que esta idea, después del punto y seguido, sigue explicando por qué la idea principal. ¿Sí? ¿Por qué la idea principal? Por ejemplo, la frase que puso de ejemplo don Álvaro acerca de la lógica formal, que más o menos decía, la lógica formal en tiempos recientes en tiempos recientes se ha revaluado su importancia. En otros términos. Esa es la idea principal. Ahora, yo puedo decir en la siguiente frase, punto y seguido en la idea principal y sigo. Esto se da porque, estoy explicando, ¿sí? Se da porque ha habido suficientes avances en la lógica formal y en la lógica matemática y en la lógica de proposiciones y eso significa que estas áreas del pensamiento han avanzado más que la lógica tradicional. Entonces, estoy aquí inventando, ¿no? Pero termino, lógica tradicional, punto. Es decir, toda esa frase es una explicación. Lo que me da a mí entender que es una explicación, me están explicando esto, es el por qué, es el conector, es la expresión hilativa. ¿Me hago entender? Ahora, luego viene, por ejemplo, en la tercera frase, puede el autor poner una frase de ejemplo, ¿sí? De ejemplo. Entonces dice, es el caso de el libro de Immanuel Kant sobre los prolegómenos a no sé qué, y para ensejo y para aquello, ¿sí? Lo que me está diciendo es que esta es la idea principal, esta es la razón por la cual se da la idea principal, y este es un ejemplo en la historia del pensamiento de todo lo que he dicho anteriormente, ¿sí? Entonces, es una frase, y normalmente llega al punto y termina. Es decir, este párrafo, como lo hemos armado, tiene una idea principal, una idea que es explicativa y una idea que ejemplifica. Hay ideas también, o sea, en párrafos más largos puede haber ideas que son contraejemplos, es decir, contraargumentativas.
digamos, pongámosle aquí adversativa, sería el nombre más adversativo. Es el nombre que más le conviene. Es decir, estas frases u oraciones adversativas significa que esto es una oposición a la idea principal. ¿Cómo sé que es una frase adversativa? Porque usa conectores como sin embargo, ¿sí? Por el contrario, cuando yo digo sin embargo, no obstante, por el contrario, lo que sigue es adversativo, es decir, es una frase que se opone a lo que he venido afirmando antes. Entonces yo puedo decir, la lógica, vamos a armarlo así brevemente. La lógica formal, la lógica de predicados ha sido en tiempos recientes revaluada por los especialistas. Idea principal, explicativa. La razón de ser de lo anterior es que la lógica formal y la lógica matemática han avanzado sustancialmente por los aportes de los teóricos del siglo XIX y XX. Por ejemplo, el libro de Frege sobre los conceptos básicos de las relaciones lógicas entre proposiciones establece nuevas formas de pensamiento. Luego, método adversativa. Sin embargo, puede decirse que con todo aún a pesar de lo anterior, la lógica de predicados o lógica clásica sigue manteniéndose intacta a la fecha actual. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Perfecto, perfecto. Sí, señor. Ahí entonces he armado brevemente un párrafo. Entonces, ¿para qué, digamos, no es un anticipo muy grande de lo que viene después, pero la idea de señalar esto es que, bueno, hay distintas frases, ¿no? Es decir, las oraciones cumplen distintas funciones, explicativa, ejemplifica, adversativa, de otros tipos, pero en fin, o conclusiva, ¿sí? Pero en fin, normalmente, cada idea o cada enunciado está finalizando con un punto y seguido, ¿sí? Con un punto y seguido. Ahí termina el enunciado. Dentro, es decir, desde el inicio de cada frase hasta el final, hasta el punto y seguido, yo puedo encontrar paréntesis, comas, punto y coma, pero el punto y seguido es el que me muestra que ahí, ¡tum!, paró, ¿sí? Si esto está dentro del mismo párrafo, significa que aquí, en el ejemplo que hemos puesto, hay 4 enunciados. Significa entonces que los enunciados son distintos, son partes separables, ¿sí? Pero tienen relación. ¿Todos tienen relación con cuál? Con la idea principal. Con la idea principal. Un párrafo está bien armado cuando normalmente tiene una idea principal sobre la cual gira el resto del párrafo, ¿sí? Es decir, esta que es explicativa explica la idea principal. Esta que ejemplifica da un ejemplo de la idea principal. Esta que es adversativa se opone a la idea principal. ¿Me hago entender? Perfecto, sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, aquí, digamos, bueno, y como veremos más adelante, en otro módulo, y ya he anticipado aquí en esta explicación breve, lo que determina el carácter de estas frases son las expresiones hilativas o conectores. ¿Listo? En detalle lo veremos mucho más adelante. Mira, si Camilo se vinculó. No, aún no. Bueno, entonces, aquí es como para mirar la función del punto y seguido, ¿de acuerdo? Y De acuerdo, sí, señor. El punto final, pues básicamente lo que muestra es que evidentemente aquí muere ese párrafo y entonces lo que sigue en el otro párrafo va a desarrollar otra idea principal.
¿sí? Va a ser otro asunto, que sí, se va a relacionar de alguna manera, pero la relación, digámoslo así, voy a poner, los párrafos son como casas en una cuadra, ¿no? Entonces, párrafo 1, párrafo 2, y párrafo 3, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que esta hilera tiene, esta cuadra tiene 4 casas. Entonces, si yo la miro en conjunto, todas tienen algo en común. Todas las casas están en la misma cuadra. Comparten básicamente un mismo espacio, están una al pie de la otra. Tienen una relación. Son la misma calle o la misma carrera. Además, todas pertenecen al mismo barrio o urbanización. Es decir, todas tienen algo en común. Sin embargo, aunque tienen eso en común, todas son diferentes unas de las otras. Cada uno es como un párrafo. Entonces, aquí hay unas relaciones, digamos, de papá, vamos a suponer, papá, mamá y 2 niños, ¿sí? Aquí vive un señor soltero. Aquí vive una señora con la mamá. Y aquí vive una pareja, pero solo tiene perros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de cada caja o de casa, en este caso, hay relaciones internas distintas, a pesar de que entre sí comparten algo en común. Eso es un texto. Está compuesto por párrafos que tienen una relación común, se relacionan por una idea general del texto, pero que cada uno, cada párrafo por aparte, desarrolla un conjunto de ideas muy específicas, unas relaciones particulares para cada caso. ¿Listo? ¿Qué me muestra a mí, qué me hace identificar que aquí parte un párrafo, aquí el otro y el otro? Es el punto final. ¿Sí? El punto y aparte, perdón. El punto y aparte es el que me muestra a mí que lo que sigue es la casa vecina. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Inquietudes? No, hasta el momento ninguna. Bueno, entonces, ahí ya digamos que en una sola me adelanté un montón y vimos del punto y seguido y vimos también del punto y aparte, ¿sí? Ahora, hay una cosa que aquí es necesario aclarar y que también se aclara un poco en la guía. Cuando ustedes la lean con detalle la van a encontrar, y es que a veces en cuestión de estilo hay autores, todos los autores tienen su estilo en particular, y entonces veamos por ejemplo este caso en la página 8, antes del cuadrito que hay ahí de ese meme. Entonces, ahí hay un ejemplo que dice, ven inmediatamente. No, ven inmediatamente. ¿Sí? Y el otro dice, ven inmediatamente. ¿Cuál tiene más énfasis? El segundo. ¿Qué dice Juliana? Sí, el segundo. ¿Por qué? Bueno, le está diciendo que venga y le hace énfasis en que es inmediatamente. Correcto. El énfasis, o sea, este punto aquí, el énfasis está puesto en que hace uno una inflexión en la lectura o al pronunciarlo y se toma el aire suficiente para decir exclusivamente este término, inmediatamente. ¿Sí? Es decir, es tan enfático que lo deja aparte como en un enunciado. ¿Sí?
Eso es una cuestión de estilo. Ambas formas son correctas, ¿sí? Pero depende, ¿de qué depende esto? De lo que el autor quiera dar a entender, ¿sí? El énfasis. Si yo encuentro esto en la lectura, en el segundo caso digo, uy, esto no fue una invitación. Le dieron una orden. O sea, fue fuerte. En cambio, este fue como normal, como, venga rápido. Pero ya. ¿Sí? De Entonces, acuerdo, profesor. Sí, señor. el punto y seguido sirve también para, de acuerdo, en función del estilo de cada autor, sirve para darle un énfasis a un enunciado. Pero esto se da muchísimo más, con mayor claridad y frecuencia en los textos literarios, artísticos, aunque recuerden algo, en el derecho ustedes van a encontrar que en general todos los textos que sean de describir situaciones, como por ejemplo cuando se narran los hechos, cuando son declaraciones, cuando es el testigo, bueno, cuando en general la gente habla sobre unos hechos o serie o conjunto de hechos, normalmente hay mucha expresividad, ¿sí? Y hay que es distinto como a cuando habla el juez o cuando habla el fiscal o cuando habla el abogado, ¿sí? Ustedes saben que tanto el fiscal, el juez y el abogado normalmente hablan de manera objetiva, lo más objetivo posible, no se vinculan con la situación, sino que siguen pensando jurídicamente, ¿sí? Digamos, el papá del que mataron, pues obviamente él no ve el caso jurídicamente, o sea, él está en su emoción, ¿sí? Lo mismo el acusado, que él dirá que es inocente seguramente, pero de todas maneras está allí sentado y sabe que si lo condenan puede ser tranquilamente 25 o 30 años de cárcel. Entonces, él no ve el asunto jurídicamente, es decir, no ve como, uy, esto es qué silogismo tan agradable el del fiscal, no, no va a haber eso, él va a estar con una emoción ahí a flor de piel porque es su vida, es su propio pellejo el que se juega. Entonces, cuando las personas narran los hechos, suele haber mucha énfasis y expresividad, ¿sí? Ya en los textos jurídicos en cuanto tal, teóricos, ahí sí la expresividad suele ser nula o muy cercana a cero. Ahí lo que más suele verse son las relaciones lógicas entre las partes, entre los conceptos. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al punto y seguido y el punto y aparte. Podemos pasar entonces, seguimos, sí, nos queda todavía 2 minutos, alcanzamos. Okay. Alcanzamos. Entonces, hay un ejercicio ahí que justamente dice el ejercicio 4 de la página 8. A continuación, escribe el tema central de cada uno de los 2 párrafos anteriores, ¿sí? Son 2 párrafos de un mismo texto, pero cada uno desarrolla una idea central distinta. Entonces, el ejercicio es identificar la idea central de cada párrafo. ¿Listo? Hola. Sí, señor. Profesor. Listo, ya se nos va a desconectar y entramos a la última tanda de la sesión. Entonces, y ahí terminamos, digamos, vemos un poquito, finalizamos el punto y vemos el punto y coma. ¿Les parece si nos tomamos un descanso de 5 minutos o seguimos de corrido? Van bien y salimos antes. Mejor de corrido, profesor, y salimos antes. Sí, de corrido. Perfecto, listo. Perfecto. Entonces,